Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el Micrófono Podcast queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional. Somos Ángelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación. ¿Cómo se encuentra Laida? Estamos bien, gracias a Dios. Ángelo, ¿cómo te sientes? Yo muy bien, gracias al Señor, en este día. Qué bueno, qué Muy bueno. Yo creo que en el día de hoy Ángelo debería de hacernos los honores y presentar a nuestro invitado. ¿Qué tú crees, Ángelo? Pero primero, ¿qué tal si le dice a las personas cómo nos siguen? Bueno, yo creo que ya a este punto la mayoría debería de saber y debería de seguirnos. Es más, si usted prendió esto, puso a correr este video, ya debería de estar buscándonos en Instagram, @podcast el micrófono. Asimismo nos encuentra en TikTok. ¿Cómo se llama esta otra plataforma? Dios mío. Instagram, En YouTube, pero yo quería decir Spotify. en el Patreon y en Spotify, sí. Y adicional a esto, denle like, prenda la campanita y comparte el episodio si les gusta para cualquier persona que usted entienda que pueda ser de importancia, relevancia. Tenemos en medio a ustedes y enfrente a las personas que nos siguen, al señor Angiolino Abreu, un filántropo, una persona de mucho servicio, de mucho ayudar, de mucho entregarse por el otro. Y así ha sido su vida desde que lo conozco hasta hoy. Y simplemente vamos a dejar que él mismo vaya presentándose según vaya desarrollándose la conversación. Muy A bien. eso muy bien, le agregamos que él pertenece a la Comisión de Responsabilidad Social de FACOMBRI Dominicana, además de estar en varias instituciones sin fines de lucro en apoyo a los jóvenes. ¿Cierto? Así es. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Salude, tranquilo, Hola. relájese. Usted está en su casa. Muchísimas gracias a ustedes tres por invitarme en esta tarde. Ya Ángelo me había comentado de este proyecto maravilloso y pienso que cualquier cosa que ayude a la sociedad en estos momentos tan importantes en donde se necesita que tantas personas lleven mensajes buenos a la sociedad es algo muy bueno. Así que lo primero que los quiero es felicitar Ay, gracias. por esta iniciativa. Gracias. Y yo sé que esto comenzó bien, ya tiene más de 4 meses y seguirá bien. Así que muchísimas gracias por invitarme en esta tarde. Gracias, Muy bien. gracias. Entonces queremos conocer un poquito más de usted. Cuéntenos un poquito de Angiolino. Bueno, yo soy dominicano, nací en un campo que está cerca del Pico Duarte, que se llama la Ciénaga de Manabao, un campo muy recóndito de aquí, bastante un poquito lejos, a más de 1100 metros sobre el nivel del mar, donde hay bastante frío, Ay, donde pero en qué este chévere. momento, cuando yo nací se producía mucho café y ahora se produce muchísima Toyota. Toda la Toyota que ustedes ven que se vende en Haití, Sí. en los mercados de aquí, prácticamente la gran mayoría se produce en mi campo, que es la Ciénaga de Manabao. Eso es en Jarabacoa. En Jarabacoa, La ciudad de la Ciénaga de eterna Manabao. primavera, de la Sí. eterna luna de miel, que es mi pueblo y donde yo pues me crié. Yo conocía la eterna primavera, pero no la eterna luna de miel. Sí, Jarabacoa Yo es tampoco. Jarabacoa es el pueblo número 1 en segundas viviendas de dominicanos. Sí, creo que no me equivoco cuando digo esto. Si Yo creo allá que sí. Jarabacoa. Nosotros queremos ser parte de ese pueblo que tiene una segunda vivienda allá, ¿verdad, Ángelo? Entonces yo, pequeñito, me crié allá hasta los 9 años. Después de los 9 años, me bajaron a Jarabacoa, mi familia, justamente cuando vino el ciclón David, en el año, me parece que fue 78, 79, no me acuerdo exactamente ahora, pero fue por ahí, cuando después del ciclón David, bajé a Jarabacoa y luego ingresé a una... ¿A la edad de? 9 años. De 9 años. Pero 9 años. oiga algo, ¿y se mudaron porque sufrieron algún tipo de desastre natural ahí en la zona donde vivían o simplemente fue coincidencia que, bueno, ya vamos a mudarnos después del ciclón? Mi familia, nosotros somos una familia un poquito numerosa, somos 14 hijos, pero mami después no pudo tener más hijos porque ella quería tener más. porque- ¿no? Queríamos ser como 21 hermanos o más, ¿Qué? de 14, todos de padre y madre, y todos vivos. Wow, Y Hoy día están Pero- todos vivos. Todos Gloria vivos y a todos Dios. muy Qué unidos, bendición. gracias a Dios. Pero me surge una inquietud. O sea,
14 hermanos. ¿Y cómo se hacían 14 muchachos juntos en una casa? Bueno, mi papá casi nunca vivimos juntos porque después de que estaban en el campo, mis padres se mudaron para Jarabacoa y vivíamos una situación de mucha precariedad, de mucha pobreza, y mami no tuvo más remedio porque mi papá enfermó, no tuvo más remedio que repartirnos a los 14. O sea, casi a todos, y solamente se quedó con los más pequeñitos, con los 3 más pequeñitos, y todo lo demás nos repartió para poder subsistir con familiares. Eso y fue a después mí, del ciclón. antes del ciclón, Ah, en el año antes del 73, pues yo nací en el año 70, en el 73 se mudaron a Jarabacoa, y yo me tocó quedarme con mi abuela allá en el campo junto con otro de mis hermanos. Me tocó quedarme allá en la ciénaga de Manabao. Sí. La Ciénaga de Manabao. O sea, este niño pequeñito, hasta los 9 años, en este campo. ¿Y usted pensaba en algo más en ese momento? Quiero llegar a otro lugar, a Jarabacoa. No sé si esa era su meta en ese momento. O sea, Bueno, en la ciénaga de Manabao y todo Jarabacoa había un sacerdote que es muy, muy querido, se llamaba el Padre Vargas, que en La Vega trabajó mucho, en Jarabacoa también, y él sí, era muy conocido aquí en La Vega. Él iba a Jarabacoa, él era el párroco de Jarabacoa, y él iba una vez al mes, o cada 2 meses o 3 meses, allá a dar la misa. Y yo desde que estaba muy pequeñito, que tenía, qué sé yo, 5 o 6 años, yo lo veía y yo siempre decía desde esa edad que yo quería ser como él, que yo quería ser padre. Entonces, como que en mi mente siempre estuvo desde adolescente, desde niño, como que eso fue lo que eso fue lo único que en mi mente estuvo desde que yo estaba chiquitito. Wow, Y lo lograste. meta. Y lo logré. Sí, pero todavía no hemos llegado allá. No hemos llegado. Y no, creo que no quedó respondida mi pregunta de luego del ciclón, ¿se mudaron a Jarabacoa por el tema del ciclón o fue coincidencia? No, porque mi familia se había mudado antes. Yo sí me quedé en el campo y cuando vino el ciclón el ciclón destruyó la escuela, el ciclón David destruyó prácticamente todo lo que había allá y hubo que salir del campo porque no había prácticamente nada. ¿La comunidad se mudó? No, la comunidad no, pero mucha gente sí sí. se fueron porque el ciclón David fue algo muy grande en la cordillera central, destruyó muchísimas cosas. Y ahí vinimos a Jarabacoa entonces, ahí. Pero ¿tenían contacto todos los hermanitos entre ustedes? O sea, ¿o no? Bueno, tú sabes que en aquellos años que no había ni WhatsApp ni nada de eso, no era fácil, pero Duro. una vez al año a lo mejor, o cada juntaban. 3 años, cada 4 años, cada 5 años uno los veía, los otros hermanitos, porque había uno que fue para Constanza, uno fue para la capital, otro en Jarabacoa. Una repartición Sí, inmensa. fue todo. Yo Ustedes creía eran que era ahí hermanos, mismo. ustedes eran primos. Ya. Sí. Y mira cómo, a pesar de que se separaron, se criaron separados, ahora están bien unidos, que Sí. eso no les afectó en su unión. Sí, gracias a Dios. Mi madre es una persona de mucha fe, igual que mi padre. Entonces, siempre todos estuvimos muy ligados a nuestro padre y a nuestra madre, todo el tiempo. Entonces, aunque estuvimos dispersos mucho tiempo, todos siempre concurríamos al hogar. Y poco a poco fuimos llegando nuevamente, después que estuvimos dispersos, como el pueblo de Israel, que estuvo disperso muchos años, volvimos al seno de la familia y ya sí tuvimos que irnos por tema de estudios. Casi todos tuvimos que irnos a otros pueblos. Y entonces, ¿cómo siguió desarrollándose ya cuando llegó a Jarabacoa? Ahí estuve un año en el colegio salesiano de Jarabacoa, el colegio de los padres, como le decíamos, y ahí comencé mi adolescencia ahí a jugar fútbol y otros deportes. Y después de ahí me consiguieron una beca para irme a estudiar a Santo Domingo, a un internado de los salesianos, que se llama porque todavía está ahí y se existe tal cual, el Hogar Escuela Santo Domingo. Ahí estuve hasta los 14 años, estuve allá. Mucho tiempo. Sí, 4 años, éramos 275 niños, entre niños y adolescentes. Recuerdo que teníamos un sacerdote cubano, de esos sacerdotes que era bien, el padre Isaac, que ya falleció, que era muy, muy rígido, era muy fuerte y nos educaba ahí en la disciplina de una forma muy enérgica. Eso era, no vamos a decir que era un cuartel, pero sí la disciplina de lo que es el respeto, el orden, el respeto a la patria. Nosotros nos sabíamos todos los himnos de Pablo, de Duarte, de Mella, el himno teníamos que cantarlo casi todos los días, el respeto a la bandera. O sea,
Era una cosa increíble. Él, aunque no era dominicano, era cubano, sin embargo, los valores patrios para él no lo inculcaba en ese internado y todo era muy, muy en orden. Y ahí aprendí lo que es la disciplina, gracias al padre. Significa que ese jovencito, Angiolino, no tuvo la oportunidad de mezclarse con la calle, con otro jovencito, con cosas malas, con la juntadera, no. Siempre fue un jovencito derecho y... Bueno, sí, mi infancia, para bien o para mal, no pude vivirla como una infancia normal, como todo niño. O sea, no pude, excepto en el tiempo de vacaciones que yo iba donde iba a Jarabacoa, yo podía compartir con otros, pero la vida de un internado es una vida muy rígida, porque es que tú tienes una hora para levantarte, una hora para acostarte, una hora para estudiar, una hora para comer, siempre lo mismo, tú no podías hacer nada. Y aparte éramos todos varoncitos, no interactuábamos tampoco con chicas, o sea, fue una infancia muy sui generis, muy, muy particular. Sí. Cero amiguito de por fuera, ¿verdad? No, casi no. Ni los fines de semana salían. Los fines de semana nos dejaban salir, pero como yo era de Jarabacoa, me tocaba quedarme allá y iba muy poquito donde unos tíos que tenía por allá se llamaban los Trinitarios, más para allá de los Minas. Ay, Y tenían jovencito en esa casa. Sí, habían algunos niños ahí, uno jugaba los fines de semana, pero básicamente mis recuerdos siempre fueron ahí en el internado, casi todo. ¿Y usted no tenía la sensación de cuando saliera del internado y le tocaba ir donde esos tíos, como, wow, voy a poder hacer lo que yo quiera? Sí, libertad. Bueno, yo casi siempre que salía de vacaciones, entonces venía a Jarabacoa y me entraba otra vez al colegio de los salesianos, de los padres, que también había un aspirantado donde estaban los seminaristas, los que iban a ser sacerdotes, y yo me pasaba casi todo el tiempo después que salí de allá compartiendo con ellos. O sea que mi vida, toda mi infancia estuvo básicamente en el mismo ambiente. Wow, ¿y usted siente que eso influenció a que entonces ese llamado que usted sintió cuando estaba pequeñito, de que se visualizaba como el sacerdote, de que eso siguiera motivándose? Sí, claro que sí, porque era lo que yo vivía, lo que yo veía, solamente veía eso y me gustaba mucho, porque también era un ambiente muy bonito, muy sano, había mucho deporte, mucha música, teatro, y eso me encantaba a mí, todo eso, era muy feliz ahí. Realmente O sea, usted entendía que estaba cumpliendo su sueño. Claro que sí, ese era mi sueño, era como lo único que yo veía en mi horizonte y estaba sumamente feliz con eso. ¿Y era el único hermano que le tocó vivir eso? No, de los 14, 3 fuimos al seminario. De hecho, el más pequeño es sacerdote. Ah. Sí, todavía. Hubo otro que se llama René, que era más grandecito, que ese salió muy alegre, ese no. Okay. Era más alegre de lo normal. Sí, no. Pero entonces, la influencia realmente ¿de dónde viene? Porque sabemos que en su caso fue el padre Vargas, que usted quería ser como el padre Vargas. Pero sus otros hermanos, ¿de dónde le viene ese nacer? Porque en Jarabacoa la influencia de los salesianos es muy grande. O sea, el colegio más grande que había y que todavía hay es, como le dicen, el Colegio de los Padres, que está justamente en el mismo centro del pueblo. Y casi todo lo que los jóvenes de ahí veíamos era eso. Veíamos los seminaristas, nos gustaba mucho verlo porque todos eran muy buenos deportistas, todos tocaban en la misa cuando íbamos, tocaban guitarra, tocaban el piano, eran buenos deportistas y nos gustaba todo eso. Y era como que el anhelo de muchísimo era ser como ellos. Y era un ambiente bonito y nos gustaba mucho. ¿Y sus padres lo apoyaban? O sea, sus Claro, abuelos. mi madre es una persona de mucha fe. Mi madre es de las personas que hoy en día, a sus 89, casi 89 años, mami reza 3 veces el rosario, en la mañana, a las 3 y a las 6, todos los días. Es una persona de mucha fe y ha sido la inspiración de todos nosotros. Entonces, ¿qué tiempo duró ahí, en ese seminario? Bueno, ahí estuve, después del internado estuve ahí 4 años, todo el bachillerato. Ahora yo sé que han cambiado un poquito los Sí, no, está no complicado. entiendo qué es realidad, esto y no sé qué. No entendemos muy bien. Bueno, el nosotros. bachillerato lo estuve hasta ahí. Después de ahí entonces fui a Santo Domingo ya a comenzar la universidad, pero siempre dentro del seminario. O sea, inicié la universidad en la Pucamaima, que es el Santo Tomás de Aquino, el seminario mayor, junto con todos los otros seminaristas del país entero. Ahí nos juntábamos todos. Y también, y ahí comencé los estudios universitarios. ¿Y qué estudiaba? Bueno, en ese momento, no sé exactamente ahora cómo es el currículum de la vida de los seminaristas, pero había que estudiar obligado filosofía. No era, ahí no era de teología, filosofía. Primero se estudia
tuve que estudiar filosofía porque era obligatorio y también educación. Solamente teníamos opción de elegir en educación lo que uno quisiera, las ramas por donde tú querías ir. Yo estudié física y matemáticas, ciencias físicas y matemáticas. Y también teníamos que dar clases también. Wow, pero eran unas exigencias, Ángelo. Pero entonces tú eres matemático. Bueno, yo sabía en aquel tiempo física y matemática, pero ya tú sabes, yo no sé. Ya yo me estoy enterando Pero ahora. la verdad que la relación no la entiendo. O sea, la filosofía Sí. con la física y la matemática. Ajá. ¿En qué momento lo iba a aplicar eso? Lo que pasa es que los salesianos es una congregación muy enfocada en lo que es la educación y casi en donde quiera, no sé si ustedes conocen aquí en La Vega, aquí está la Escuela Agrícola Salesiana, Sí, claro. el DOSA. Me encanta esa escuela. Sí. Entonces los salesianos donde quiera que están tienen colegios y todos los sacerdotes salesianos tienen que hacer una carrera de educación. Y tú tienes la opción, cuando estudias educación, de elegir o ciencias naturales o tú puedes elegir español o matemáticas. Y yo elegí matemáticas porque me gustaban mucho los números y eso. O sea, dentro de educación, Ya. Entonces, era para servir dentro de su ejercicio, digamos, además de oficializar la misa, que también fueran parte de sus escuelas. Sí, porque como en todos los centros, como en todas las obras hay escuela, uno tenía que ser maestro también. Ajá. Entonces te ponían a dar clases de lo que tú estudiabas. Ok, yo era profesor. Es que era Sí, profesor. tuvimos que ser profesor. Por eso. Y después, posterior, tuve que ser también director del colegio de Jarabacoa. Oh, Ok. Sí, me tocó todo. O sea, estuve muy ligado al mundo de la educación formal. mira. Angiolino, y ya su vida como sacerdote, ¿le gustaba en ese momento? ¿La disfrutaba? Sí, claro que sí. Bueno, para llegar ahí me tocó irme a estudiar teología a México, a un pueblo hermoso que se llama Tlaquepaque, en Ay, santo Cristo. Tlaquepaque, en Guadalajara. Eso fue- wow. ¿Qué tiempo duró allá? Yo no he oído ese Allá lugar. estuvimos 4 años estudiando teología y nos tocó vivir una experiencia muy interesante porque Guadalajara, bueno, México es la segunda ciudad que tiene más niños que viven en la calle después de Brasil, el país. Entonces en Guadalajara había muchos niños de la calle, niños que viven en la calle. Sí. Ya. Y ahí los salesianos trabajamos también con niños de la calle. Me tocó trabajar con los niños de la calle. Había que irse a las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, a los lugares así. Y fue una experiencia increíble. Ahí pasamos de todo. Me tocó también trabajar en el tutelar de menores, que es una cárcel en un municipio que se llama Zapopan, en Guadalajara. Ajá. Guadalajara tiene 4 municipios. Me imagino que todavía son esos 4 que yo dejé allá. No sé si En aquel momento en eran aquel momento eran 4. 4 y había una cárcel de menores y ahí me tocaba ir cada sábado. Yo coordinaba como con 40 jóvenes y chicas que iban. Todos eran mexicanos, diferentes Casi nacionalidades. todos eran mexicanos, pero también me tocaba, donde yo estaba también habían haitianos, cubanos, puertorriqueños, de Ecuador, habían también. No habían dominicanos. Sí, dominicanos. Dominicanos había. Sí, dominicanos, perdón. Dominicanos Sí, habían. dominicanos habían, ahí me tocaba la cárcel. De hecho, me tocó estar en Puente Grande, que es una cárcel donde la primera vez que se fugó el Chapo Guzmán. Ya. Aunque cuando yo estuve allá no fue cuando él se fugó. No Gracias tuve a nada Dios. que ver con eso. Gracias a Dios. No hay relación alguna. Pero me tocó ya esa cárcel mexicana. Aquí yo también he ido a cárcel y trabajé incluso en el reformatorio de aquí de La Vega, pero no se comparan, pero ni cerca. Yo recuerdo como ahora cuando nosotros íbamos en la cárcel de menores de allá de Guadalajara, cuando los niños iban, que hacíamos incluso hacíamos la misa con ellos, cuando le llevábamos la misa, del pabellón de los niños hasta el salón donde ellos iban eran con perros y una fila de militares para que para poder controlarlo. Era muy fuerte. Y habían muchos. Sí, eran muchos niños. Entonces nosotros trabajábamos en la noche, trabajábamos en la calle con los niños y ahí nos tocó vivir todo tipo de experiencia. Los niños desde 7 años, 8 años atracaban delante de nosotros, asaltaban, nos daban la droga para que se la agarráramos en lo que ellos jugaban. Oh, Dios Nos mío. invitaban donde ellos vivían. En un momento nos llevaron presos. Yo También. tuve suerte que no tuve preso por feo porque la policía se entró a un lugar donde estábamos con niños y los niños huyeron como en un teatro abandonado
y nos sacaron ahí, nos montaron ahí como delincuentes fue terrible esa experiencia, de noche, a las 12 de la noche, Wow. terrible. Pero entonces los niños de la calle, ustedes iban intentando convencerlo de que salieran de esa vida, llevándoselo a algún lugar donde tal vez tuvieran algún tipo de oportunidad, o simplemente ustedes iban a darle algo. Había un programa, existe todavía un programa allí en Guadalajara que se llama Mayros Don Bosco. Mayro es una palabra que en el lenguaje de la calle quiere decir como maestro. Es un lenguaje que ellos mismos se lo inventan los niños, no se lo inventaron ese nombre, Mayro les decían, y le pusieron Mayro Don Bosco. Entonces nosotros teníamos una casa como que los niños que se querían ir de la calle a dormir ahí a esa casa, ellos podían ir. Nosotros no íbamos, hablábamos con ellos, lo invitábamos. ¿Ustedes quieren ir a una casa a dormir? Si ellos querían, nos lo llevábamos. Después que ellos duraban ahí como un mes, 2 meses, ellos se iban acostumbrando, lo llevábamos a un lugar que llamaba como la ciudad de Don Bosco, que había muchos internados y había muchos politécnicos, y se les enseñaba un oficio y ya esos niños salían de la calle. Ay, Entonces a mí me tocó trabajar en la primera etapa, que es la más difícil, donde el niño vive en la calle, arrabando. De hecho, había que dormir con ellos, y yo dormía era con la mano en mi carterita, con lo poquito que tenía, porque fácilmente al otro día tú lo llevabas y al otro día no estaba ninguno ahí, se iban o robaban, era lo normal. O sea que era difícil, era una vida difícil. Yo duré 2 años ahí y todavía yo iba a ese lugar y me daba como grima todavía, porque era un lugar en donde la prostitución, el abuso. La gente, por ejemplo, se queja aquí de que la policía dominicana es corrupta, pero la policía de México es de la más corrupta del mundo entero. Por ejemplo, a mí me tocó ver muchas veces cómo los mismos policías, por ejemplo, iban a ese lugar, San Juan de Dios, se le llama, me imagino que todavía está, San Juan de Dios, ahí era que íbamos, y los policías iban y buscaban las chicas de 13, 14 años que se prostituían o eran niñas de la calle, se la llevaban ellos mismos, la montaban en su carro, vivían con ella y a las 2 horas la traían después que se habían acostado con ella. Wow. Eso hacía la policía de México. Esa es una de las poquitas cosas que ellos hacían, es una cosa terrible. Todo el que está en ese mundo o sea, hay que vivirlo para uno ver, que uno no lo cree si lo cuenta así, pero era Estamos feo. hablando de un joven en aquel momento. ¿Qué sentía ese joven viendo tantas cosas, viviendo tantas situaciones difíciles, quizás pasando hambre, pasando trabajo? Lejos de su familia. Lejos de su familia. ¿Sentía realmente que valía la pena? Cuando uno está en ese mundo, o como decimos nosotros en el ambiente y en el vocabulario de vocacional, cuando uno está enamorado de su vocación, su mundo está en que uno es un instrumento de Dios y que uno está aportando un granito de arena, y para uno uno piensa que uno va a salvar el mundo. Es lo que uno tiene. Uno no tiene, por su mente no le pasa otra cosa que no sea solamente eso, enfocado únicamente en eso, y para uno eso lo es todo. Entonces no hay momento para que tú pienses otra cosa que no sea eso. Entonces uno al final de cuentas se da cuenta que realmente el mundo uno no lo va a salvar. Era muy difícil sacar un niño, después que un niño cae en vicios, es muy difícil sacarlo. Uno invierte muchísimo tiempo y logra poco realmente, porque el mismo Don Bosco se enfocaba más en el sistema preventivo, que es prevenir que el niño caiga en eso. Pero ya después que el niño cae, es muy difícil. Pero se hacía la lucha, se hacía el intento al menos. Claro, hay que hacerlo. Así es. Entonces luego de ahí llega al país. Luego de ahí, bueno, dentro de esa experiencia me tocó una porque no todo fue coger lucha. También me tocaron muchas cosas bonitas. Me tocó, por ejemplo, ir un verano a Los Ángeles, California, que California es un estado, para todos los que no han ido, le invito a que ahorren su chelito y vayan, porque es un estado precioso. Los salesianos tienen una casa ahí en Hollywood, cerquitica ahí, y me tocó ahí 2 meses preciosos, conocer esa cultura, de todo lo que hay en ese estado, y andar mucho, fue lindo. Y después vine aquí a Dominicana y me ordené de sacerdote y estuve trabajando en Jarabacoa los primeros años, fueron lindos. Y después de esos 4 años, también maravilloso, 7 años aquí en el DOSA, que es donde conocí a mi amigo Ángelo, que en aquel tiempo que trabajaba en Claro, como ahora, me apoyaba muchísimo en las actividades.
él junto con Conil, un joven de aquí de La Vega, Sí. nos apoyaban bastante en las actividades que hacíamos muchas actividades bonitas. Y entonces, cuando vino aquí a La Vega, fue porque se le necesitaba aquí, o sea, ustedes se movían ya, aunque pertenecieran a una comunidad. La gente dice que los padres son como los guardias, porque donde te mandan tú tienes Ahí que va. ir. Entonces a mí el superior mío me dijo que tenía que venir para acá, para La Vega, y aquí vinimos y pasamos 7 años maravillosos. De las experiencias más lindas que tuve, creamos un programa de líderes juveniles que se llamaba Proyecto Líder, por mencionar uno de los tantos que hicimos, que era jovencito. Cuando yo vine aquí a La Vega, se me hacía muy difícil conglomerar a los jóvenes, porque en el tiempo en que estuve, hubo un año que no hubo sacerdotes en el 12. El sacerdote que estaba había salido y se quedó un año sin sacerdote, y el centro no había muchos jóvenes. Cuando yo llegué, yo no tenía mucha experiencia con jóvenes así, inventé de todo, pero como que nada pegaba. Yo lo invitaba para una cosa, como que no pegaba. No, duró un año así que yo casi ni dormía realmente. Me despertaba a las 2 de la mañana, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer para levantar este centro? Y como que todo se me estaba cayendo a pedazos. El teatro estaba vuelto un etcétera, de todo, no encontraba qué hacer. Y yo, Dios mío, pero algo hay que hacer, algo tiene que pegar. Y comencé con eso. Comencé a buscar adolescentes como de 15 años, y esos adolescentes fueron tomando una identidad y un compromiso de tal forma que ya con eso comenzó. Después también creamos un proyecto que se llama, porque está Amigos y Amigas de Domingo Sabio, que fue buscar a todos esos niños de la Carmelita, de Nivaje, del Tengue, de María Auxiliadora. Son niños que eran muy, muy pobres. Le buscamos padrinos y buscamos muchos padrinos, y esos padrinos entonces sostenían el proyecto y fuimos sacando a todos esos niños. De hecho, algunos de esos niños hoy son modelos. Me atrevo a mencionar, por ejemplo, uno que se llama Idekel. Idekel es un chico de ahí, de María Auxiliadora, que hoy es árbitro de la FIFA. O sea, árbitro de fútbol profesional. Sale por la televisión y en todo. Por mencionar uno. Pero muchos de esos chicos han llegado bastante lejos. O sea, jovencitos, hicimos un trabajo bonito. Ese teatro, que no sé si alguno ha ido al Teatro del Dosa. Sí, claro. Bueno, pues ese teatro, cuando yo vine, estaba totalmente destruido. Y recuerdo que me junté con 4 jóvenes de aquí de La Vega, que seguramente alguno de ustedes lo conocerá. Uno que se llama Lamech, Sí, uno claro. que se llama Samán, uno que se llama Herbert, que es parece el dueño de Light, y otro que se llama Chelo, no el Ajá. padre Chelo, Chelo Abreu. un Chelo Abreu. Esos 4 jóvenes dijimos, este teatro lo vamos a hacer bonito. Y junto con un patronato que había de aquí de La Vega, que era un grupo de mujeres sumamente trabajadora, que está Morfa, la de la librería, que yo sé que todo el mundo la conoce, Deidani, Estela, Aideli, un grupo de mujeres, y nos unimos nosotros y comenzamos a hacer actividades, y déjeme decirle que nosotros juntamos 15 millones de pesos así, En aquel tiempo. haciendo conciertos con el Torito, Cookie Medrano me lo conseguía gratis, muchas cosas, haciendo kermés, esa More, la china, como yo le digo, Morfa, se fajaba como una obrerita a hacer todo eso. Y después que terminamos después que decidimos transformar ese teatro, en una ocasión un político de aquí, Euclides Sánchez, que en aquel momento era diputado, creo yo, me parece que era, me llama un día, voy a Jarabacoa y me dice, mira, ¿dónde tú vas? Yo voy por Jarabacoa, por Buenavista. Me dice, devuélvete, que aquí está Félix Bautista, que en aquel tiempo era el de la supervisora de obras del Estado. Y cuando él fue allá y me dijo, ¿qué es lo que usted quiere, padre? Yo dije, no, el teatro, que queremos hacerlo. Y ahí fue que él nos apoyó desde la oficina y se hizo el teatro al que ustedes van ahora. Y ese techado del Dosa también, un día me dijo él, ¿le gustaría que le techara esa cancha? Y yo, claro que sí. Y me dijo, no, pero le voy a techar todo esto. Y ustedes no sé si han ido al Dosa, que es el techado inmenso. Eso fue gracias a esos dos políticos que... Todos los políticos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero se lo debemos a Euclides y a Félix Bautista. Nos apoyaron bastante para hacer ese techado que hay ahí. Escuchando toda la historia y viendo el término que debemos prevenir a los jóvenes antes de que lleguen a delincuencia, ¿qué diría usted cuáles serían los pasos esenciales para hacer esa prevención? Lo primero que hay que hacer es tener cuidado con las redes sociales. Lo primerito que hay que hacer.
para que un joven no caiga en eso, lo más importante es que el padre le dé al joven lo que más necesita, que es tiempo. Que a veces es lo que el papá no sabe, que piensa que no, que darle otra cosa. No, olvídense, tiempo. Invertir tiempo en sus hijitos es lo más que podemos hacer, porque otra cosa no podemos hacer. Y buscar, irle creando buenos hábitos de que puedan jugar. Todo joven debe de estar en algo para que no caiga en lo que desafortunadamente cae mucho. Y no necesariamente porque sean pobres, porque todos conocemos que hay muchos chicos de familia adinerada que se meten en banda de que clonan tarjetas de banco, de que hacen diablura. O sea, no tiene nada que ver con eso. Entonces, eso es lo más importante, darle tiempo a los hijos para que realmente no caigan en todas esas cosas. Angiolino, y dando un pequeño salto a la conversación, ¿qué nos dirías del cambio en el momento, cómo viviste el cambio de sacerdote a un hombre de este lado, fuera del sacerdocio? Un hombre de este lado. Fuera de sacerdocio, porque yo del lado. Un hombre de familia. Mire, sin lugar a dudas ha sido la decisión más difícil de mi vida, porque cuando uno es sacerdote, especialmente en un pueblo como La Vega, o República Dominicana, o no República Dominicana, pueblo. en América Latina, el sacerdote es una autoridad. Y una autoridad que todo el mundo te respeta, tú te ganas, solamente por el hecho de tú ser el padre, ya tú tienes un prestigio. No solamente eso, la primera necesidad, según los psicólogos del ser humano, es la sobrevivencia y la seguridad. La primera necesidad que uno tiene es sobrevivir. Y para tú sobrevivir, tienes que tener trabajo, tienes que tener alimentación, tienes que tener medicina, que es justamente lo que a un sacerdote nunca le falta. O sea, yo tenía seguro hasta que me muriera, trabajo. Porque tú sabes que un sacerdote puede estar en una silla de ruedas, muriéndose, y puede hasta confesar que es su trabajo. Tiene seguridad porque alimento no le va a faltar. No le va a faltar. De hecho, cuando yo era padre, nunca supe lo que costaba una libra de arroz ni una libra de azúcar. Para mí eso nunca fue problema, que si subía la gasolina o bajaba. Eso nunca fue problema. Modestamente, montado siempre tuve que estar. Tú tienes la seguridad y el prestigio. Y tú tienes que tomar una decisión de salir a ser nadie en la sociedad. Cuando yo salí del DOSA, donde teníamos como 50 chicos que dependían prácticamente de mí, salí de ahí a trabajar en una oficinita más chiquita que qué sé yo, un cubículo chiquitito. A eso salí. Y eso fue muy duro para mí. Tomé la decisión de dejar toda la seguridad que yo tengo para salir a ver qué, sin un peso en los bolsillos, con 40 años sin saber qué voy a hacer, con muchos temores, porque el temor más grande que uno tiene es la inseguridad de tú no saber lo que hay afuera. Es el temor más grande. Eso para mí fue muy duro, pero fue también una de las cosas más bonitas que me ha pasado. ¿Por qué? Porque después de eso, yo siempre, aunque cuando salí, no salí por lo que la mayoría de gente lo suele decir, el padre se enamoró y salió. Realmente no me enamoré. No salí porque me enamoré, y como en otras ocasiones también lo dije, no creo que una mujer grande o el amor de una mujer puede ser más grande en el caso mío, porque cada quien piensa de manera diferente, que el ministerio que yo representaba. No lo dejé por eso. Ahora sí lo dejé por un hogar. Un hogar para mí es algo muy grande, porque un hogar no es el amor de una mujer. Un hogar es tú tener tus hijitos. O sea, cuando yo llego de trabajar, que cuando yo iba al DOSA, yo tenía 1,300 muchachitos que estaban ahí y me querían todos. Es algo muy lindo, pero ninguno era mío. Pero ahora cuando yo llego a mi casa, que yo veo a Adel y veo a Sebastián, que esos dos niños sí son míos, es diferente. Yo no voy a decir que es mejor o peor, pero te da más a mí personalmente, y cada quien tiene su experiencia, y cada quien yo les respeto que viva. Pero el hogar es algo grande, es que todos estamos llamados a tener un hogar. Tenía la sensación de querer tener un hijo suyo propio. Yo quería tener un hogar, más que un hijo, un hogar. Una familia. Una familia. Hacer su propia familia. Exactamente, eso. Y también uno tiene muchas limitaciones cuando uno es sacerdote, especialmente uno ama su vocación y uno está entregado. Yo, por ejemplo, viví mi vida entregado. Yo estaba entregado a mi vocación, pero eso también me llevaba a muchas limitaciones. Hay muchísimas cosas que desafortunadamente en la vida no se puede tener todo. Sí. O sea, es como el matrimonio. Uno se casa, uno no lo puede tener todo, porque tú eliges una esposa porque tienes que renunciar a muchas.
Por también igual el sacerdote, tú eliges ser sacerdote, tienes que renunciar a muchísimas cosas. Pero gracias a Dios fue duro, pero fue algo muy bonito. Y el adaptarse a que las personas dejaran de decirle padre. Todavía muchísima gente me dice padre. Y yo me siento bien, porque es malo que me digan, por ejemplo, diputado o político. Pero padre, yo pienso que aquí hay algo bonito, porque... No, y la gente me sigue diciendo así. Padre, y me tiene incluso grabado así todavía en los teléfonos. Mire, es padre que yo le digo. Y... En el mío se llama P. Angiolino Abreu. Todavía. ¿Cuál fue la cosa? Ay, perdón, no hay problema, sigue. De todo lo que nos ha comentado, ¿qué sería lo más difícil que se enfrentó para tomar esa decisión? Sabemos que muchas veces, no solamente en el tipo de padre o sacerdote, sino en otras carreras igual, un joven quiere tomar una decisión y quizá no se atreve por el qué dirán o porque están esperando mucho de mí. ¿Qué usted le diría a esos jóvenes que quieren tomar una decisión y que no se atreven? Para mí lo más difícil, mi dos grandes temores era primero de qué yo iba a vivir. Era mi primer temor, no sabía de qué yo iba a vivir, porque yo lo que estudié fue educación, dar clase. Y después también qué iba a decir la sociedad de mí, mi familia. Y fue lo primero, lo primero que hice fue tantear a ver qué iban a decir de mí. Y cuando yo hablé con mi mamá, que mi mamá me dijo, no, yo te apoyo en todo lo que tú hagas, que era mi temor más grande, dije, no, pues ya, si mi mamá me apoya a mí, ¿qué me importa? Eso, y después también de qué uno va a vivir. Porque cuando tú tienes 40, no es lo mismo tú tener 40 años que tener 20. Cuando tú ya eres una persona, un hombre de 40 años, que tú no sepa todavía qué tú vas a hacer, o sea, que de qué tú te vas a ganar la vida, no es tan fácil. Entonces a los jóvenes, a cualquier persona, no hay que tener miedo en la vida, no hay que temer, hay que echar para adelante, porque el que trabaja y el que tiene fe y echa para adelante siempre va a vencer. Obstáculos van a venir siempre, los obstáculos. Lo que hay que hacer es estar preparado para ir venciendo obstáculos y echando para adelante. Y yo iba justamente a preguntar eso mismo casi lo mismo que Laida dijo, pero ahora me surge, si a usted se viera en la situación de tomar esa decisión de nuevo, ¿usted tomaría la misma decisión? ¿De salir del sacerdocio? Sí. Sí, lo haría, porque para mí el sacerdocio es algo maravilloso, algo muy bonito, y yo de verdad admiro y felicito a todos lo que son. Pero de verdad que el hogar, el matrimonio es algo muy bonito, y la vida también fuera, uno experimenta también muchas cosas bonitas, y lo haría otra vez. Y por ejemplo, usted desarrollaba muchas actividades en la iglesia, y según comentábamos fuera de cámara, usted al día de hoy sigue desarrollando actividades que aportan a la comunidad. ¿Usted siente que ese deseo de seguir aportando viene de su formación en el tiempo del sacerdocio? Claro que sí. Cuando yo hablo con algunos de mis amigos sacerdotes, que tengo muchísimos, le digo lo mismo. Le digo, mira, yo no presido la Eucaristía, porque yo prácticamente hago todo lo que yo hacía en el DOSA o cuando era sacerdote, porque mira, tenemos una escuela de fútbol con más de 160 niños, que para mí es un apostolado, el tú tener 160 niños donde tú estás todos los días con ellos ahí, enseñándole disciplina, todos los días juntarlo, hacer una oración, inculcarle valores, inculcarle disciplina a través del deporte, algo muy bueno. Tenemos la Fundación Un Paso Más, que tenemos ya 8 años caminando con un grupo de jóvenes, de donde se han desprendido UPM Kids, que trabaja con los niños, los juniors, que son adolescentes de 13 a 15 años, que también le vamos guiando, le vamos dando temas de formación. O sea, seguimos haciendo prácticamente lo mismo, porque lo que uno es, la idiosincrasia de uno es difícil cambiarla. Yo creo que hasta que me muera yo voy a seguir haciendo más o menos lo que yo siempre he hecho, porque eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta. Hay gente que le gusta, por ejemplo, que hice su discoteca, lo cual es muy bueno y que bueno que vayan, pero hay gente que disfrutamos la vida haciendo actividades con los jóvenes, y eso es lo que me gusta y que me seguirá gustando. Yo escuchándolo realmente pienso que aquel niño que en algún momento dijo yo quiero hacer eso, realmente lo que tenía era un corazón de servicio, con vocación de servicio, y quería buscar la forma de servir. No importando en lo que fuera, quería servir a la sociedad, y eso era la intención, y realmente lo está haciendo, no importando dónde esté.
Ay, Dios mío, pero usted es una gran psicóloga. Mira, yo no había pensado eso, pero sin embargo yo pienso que es así de la realidad realmente de mi vida. Ella es nuestra psicóloga. Ay, ¿verdad? Dios mío, definitivamente. Ay, pero mira qué interesante la conversación que hemos tenido el día de hoy. Me llevo mucho y sobre todo me trae a reflexión de que tenemos que buscar la forma de aportar un poquito de lo que ya nosotros sabemos, de esos valores que ya nosotros tenemos, para que la sociedad y esas personas que tal vez no tienen, tal vez una persona que le apoye. Porque mira qué interesante cómo usted, a pesar de que ya no se dedica al sacerdocio, sigue apoyando a los jóvenes y sigue aportando algo positivo a la sociedad. Sí, porque la vida es así, cuando en la misma Biblia dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, es que todos tenemos ese don y eso no va a morir nunca en uno. Y seguirá siempre siendo así. No hay que esperar estar en una posición de liderazgo como para poder aportar. Eso me llevo. O sea que usted sigue creyendo todavía en los jóvenes. Claro que sí, los jóvenes para mí, y más ahora que tengo dos niños a quienes todo eso que si yo lo hice lo hice tantos años por muchos niños y adolescentes y jóvenes que también no eran ninguna sangre mía, imagínense ahora cuando tengo dos que son de mi sangre, a quienes lo incluyo en todos los proyectos en los que yo estoy y le dedico ahora con más gustos, con más amor, igual mi tiempo y mi experiencia que con sus limitaciones, pues es mi experiencia. Claro. Ay, pero qué chévere. Laida. Sí, la verdad que muchas gracias por estar con nosotros. Sumamente interesante su testimonio y me deja mucho, como dice Maciel, definitivamente. ¿Algún mensaje final que quiere enviar? Bueno, pues primero a ustedes dar las gracias por la oportunidad que me dan de compartir aquí. Ya este mundo tan moderno que lo puede ver todo el mundo, ¿verdad que sí? Donde sea. Y nada, seguir adelante. La gente no puede tener miedo a los obstáculos. Como decía Heráclito, todo cambia. Lo único que no cambia es el cambio. Si todos los días vamos a tener retos en la vida, hay que echar para adelante. Y sobre todo, hay que cuidar mucho la salud, que es algo muy importante. Alimentarse bien, hacer mucho ejercicio, meditar y sobre todo educar a nuestros chicos, a nuestros hijos en valores y sobre todo tener buenos hábitos. Importante los hábitos. Ángelo, pues será hasta la próxima que nos estaremos escuchando y viendo aquí en el Micrófono Podcast. Así será. Angelina tiene obligado una segunda cita porque esto iba demasiado interesante. Sí. Así es. Bye, bye. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Si crees que esta conversación puede inspirar a alguien que conoces, compártela y déjanos tus comentarios en nuestras redes.